Yo pensaba que el amor era una elección libre. Hasta que me obligó a enfrentarme a la bestia que llevaba dentro. Nunca imaginé que cuidar a un niño inocente me llevaría a desear al hombre equivocado. En una ciudad donde los secretos se pudren bajo el sol de Granada. Y cuando todo estalló, supe que la verdadera traición no viene de los demás, sino de negarte a ti mismo. Me llamo Raúl. Y vivo en el Albaicín. Ese laberinto de calles empedradas donde el sol de Andalucía quema la piel y los recuerdos se pegan como el polvo. Tengo 32 años. Y hasta hace poco, mi vida era un equilibrio precario, profesor de literatura en un instituto local. Soltero por convicción o por cobardía. Y con una inclinación por los hombres que solo confesaba en las sombras de bares anónimos en el centro de la ciudad. No era feliz. Pero sobrevivía. Eso cambió cuando conocí a la familia de al lado. Mi vecina, María. Era una mujer rota por la vida, divorciada. Con un trabajo precario en una cafetería. Y un hijo de 5 años llamado Pablo que parecía un ángel caído del cielo. Pablo tenía los ojos grandes. Curiosos. Y una risa que podía derretir el hielo de cualquier corazón endurecido. María me pidió ayuda un día. Casi suplicando, Raúl. Por favor. Solo unas horas al día. No tengo a nadie más. Acepté. No por piedad, sino porque en ese niño veía algo puro que mi vida carecía. Empecé a cuidarlo después de clases, lo recogía del colegio. Le preparaba meriendas de pan con tomate y aceite. Y le contaba historias de Don Quijote mientras él dibujaba castillos imposibles. Al principio. Era sencillo. Pablo se convirtió en mi refugio. Un escape de la soledad que me carcomía por dentro. Pero entonces apareció Santiago. El hermano de María. Santiago era mayor que ella. 40 años. Con una presencia que llenaba el espacio como una tormenta inminente. Había vuelto de Madrid después de un despido brutal en su empresa de construcción, alto. Moreno. Con manos callosas que hablaban de trabajo duro y una mirada que perforaba el alma. Gracias por ayudar a mi hermana. Me dijo la primera vez. Estrechándome la mano con una fuerza que me dejó temblando. No supe entonces que ese apretón era el principio del fin. Santiago empezó a aparecer más a menudo. Al principio. Era casual, venía a buscar a Pablo. Se quedaba a charlar sobre el fútbol o la crisis económica que asfixiaba al país. Pero pronto noté cómo sus ojos se demoraban en mí. Cómo sus comentarios se volvían personales. Eres bueno con el crío, Raúl. No muchos hombres lo son. Yo respondía con sonrisas forzadas. Sintiendo un calor traicionero en el pecho. ¿Era gay? Sí. Pero en Granada. En un barrio conservador donde la iglesia aún dictaba las normas. Admitir eso era como invitar al rechazo. ¿Y Santiago? Él era heterosexual. Casado una vez. Con una exmujer en alguna parte del norte. O eso creía. Las tardes se volvieron tensas. Pablo jugaba en el patio. Y Santiago se sentaba conmigo en la cocina. Bebiendo cerveza fría. Hablábamos de todo y de nada, de la Alhambra que se erguía como un fantasma sobre la ciudad. De los turistas que invadían las calles. De la política que nos robaba el futuro. Pero debajo de las palabras. Había una corriente subterránea. Un pulso que aceleraba mi corazón. Una noche. Después de que Pablo se durmiera. Santiago me miró fijamente y dijo, a veces envidio tu libertad. Raúl.
No tienes ataduras. Respondí, la libertad es una ilusión. Él se rió. Pero sus ojos no. Esa noche soñé con él. Y al despertar, me odié por ello. María notaba algo. Pero no decía nada. Ella estaba exhausta, luchando por mantener el techo sobre sus cabezas. Yo, mientras tanto, me hundía en un pozo de deseo reprimido. Cada vez que Santiago tocaba mi hombro al despedirse, sentía un fuego que me consumía. ¿Era mutuo? No lo sabía. Pero el miedo me paralizaba. En España, las leyes habían cambiado, el matrimonio igualitario era real desde 2005. Pero en el corazón de Andalucía, las mentalidades no. Mi familia, devota católica, me había educado en el silencio, los hombres de verdad no sienten eso. Y yo, cobarde, lo había interiorizado. Poco a poco, el cuidado de Pablo se convirtió en una excusa para ver a Santiago. Él empezó a quedarse más tiempo, ayudándome con el niño, cocinando paellas improvisadas que compartíamos en la terraza. Una tarde, mientras Pablo corría detrás de una pelota, Santiago me confesó, mi vida en Madrid fue un infierno. La mujer con la que estuve no era para mí. Su voz se quebró. Y por un instante, vi vulnerabilidad en ese hombre fuerte. Toqué su brazo. Un gesto inocente. Pero el contacto fue eléctrico. Él no se apartó. Esa noche, solo en mi cama, me torturé con pensamientos prohibidos. ¿Y sí? Pero él y sí era un abismo. El conflicto interno crecía. Me sentía traidor, a María. Por usar a su hijo como puente, a mí mismo. Por negar lo que sentía. Granada, con sus noches estrelladas y sus guitarras flamencas en las cuevas del Sacromonte, se volvía opresiva. Caminaba por las calles, viendo parejas heterosexuales besándose libremente. Y me preguntaba por qué yo no podía. Santiago empezó a insinuar más, eres diferente. Raúl. Me haces pensar en cosas que no debería. Sus palabras eran dagas en mi pecho. ¿Sabía él? ¿Jugaba conmigo? La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta andaluza. Una semana después, todo cambió sutilmente. Santiago me invitó a un paseo por la Alhambra al atardecer. Pablo se quedó con María. Y caminamos entre jardines perfumados de jazmín. Aquí uno se siente eterno, dijo él. Yo respondí, oh insignificante. Él se detuvo. Me miró y, sin palabras, su mano rozó la mía. No fue un beso. No fue nada explícito. Pero fue el principio de la caída. Regresamos en silencio. Mi mente un torbellino de culpa y anhelo. Esa noche, no pude dormir. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero el deseo era más fuerte que la razón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Cuidar a Pablo se convirtió en una rutina cargada de electricidad. Santiago aparecía con más frecuencia. Siempre con una excusa, traer frutas del mercado. Ayudar con las tareas del niño. Pero sus visitas se prolongaban. Y en esos momentos, el aire se espesaba con lo no dicho. Yo, Raúl, me esforzaba por mantener la compostura.
Pero mi cuerpo me traicionaba, un roce accidental. Una mirada prolongada. Y el pulso se aceleraba como un caballo desbocado en la feria de Granada. María. Ajena a todo. Me agradecía efusivamente. Eres un santo. Raúl. Sin ti. No sé qué haría. Sus palabras me quemaban como ácido. ¿Un santo? Si supiera que deseaba a su hermano con una intensidad que me aterrorizaba. Santiago. Por su parte. Jugaba un juego sutil, comentarios ambiguos. Sonrisas que prometían más. Una tarde. Mientras Pablo pintaba en el suelo. Él se acercó demasiado y murmuró, a veces me pregunto cómo sería si no tuviéramos que fingir. Mi respuesta fue un silencio cobarde. Fingir era mi vida entera. La presión interna crecía. Por las noches. Caminaba por el Realejo. El barrio judío antiguo. Donde las sombras de los olivos se mezclaban con mis demonios. Recordaba mi juventud, el primer beso robado en un parque de Sevilla. El rechazo de mi padre cuando insinuó algo. Los hombres no lloran por tonterías. Me dijo una vez. Ahora. A los 32. Seguía llorando en silencio. Santiago representaba todo lo que anhelaba y temía, un hombre real. Con cicatrices. Que quizás sentía lo mismo. ¿Pero y si no? ¿Y si era solo mi imaginación torturada? Una noche. Después de acostar a Pablo. Santiago se quedó. Bebimos vino tinto de La Rioja. Y la conversación derivó en lo personal. Mi matrimonio fracasó porque nunca me sentí completo. Confesó él. Sus ojos fijos en los míos. Buscaba algo que no sabía nombrar. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué buscas ahora? Pregunté. Mi voz un susurro. Él se inclinó. Y por un segundo. Creí que me besaría. Pero se apartó. Riendo nervioso. No lo sé. Raúl. Pero contigo. Todo parece más claro. Salí de allí temblando. Mi mente un caos de deseo y miedo. El VKCHAM se instaló. Empecé a evitarlo. Pero era imposible. Pablo me necesitaba. Y con él venía Santiago. Sentía el desprecio de la sociedad como un peso invisible, en el instituto. Colegas bromeaban sobre maricones en las noticias. Y yo callaba. Comiéndome la rabia. Mi familia. En un pueblo cercano. Me presionaba, Raúl. ¿Cuándo nos das nietos? Cada llamada era una puñalada. ¿Y Santiago? Él seguía ahí. Dándome migajas de esperanza que me envenenaban. Una mañana. En el mercado de San Agustín. Lo vi con una mujer. Rieron. Se tocaron el brazo. Celos irracionales me invadieron. ¿Era eso? ¿Solo un juego para él? Confrontarlo era impensable, el rechazo me destruiría. En cambio, me hundí en el silencio, cuidando a Pablo con una sonrisa falsa mientras mi alma se resquebrajaba. Tío Raúl. ¿Estás triste? Me preguntó el niño un día. No. ¿Cariño? Solo cansado. Mentira. Estaba exhausto de fingir. La de NN continuaba. Santiago notaba mi distancia. Pero no presionaba. En cambio,
Sus gestos se volvían más íntimos, una mano en mi espalda. Un mensaje de texto nocturno, pienso en ti. Cada uno era un clavo en mi ataúd emocional. Granada. Con su belleza cruel. Me recordaba mi prisión, las vistas del Sacromonte. Donde el flamenco gritaba pasiones prohibidas. Pero yo no podía gritar. Me sentía como un personaje de Lorca. Atrapado en un drama sangriento. Finalmente. Una tarde de tormenta. Estalló lo inevitable. Pablo jugaba fuera. Y Santiago entró empapado. Raúl. ¿Qué pasa? ¿Me evitas? Lo miré. Y las palabras brotaron, no puedo más con esto. Él se acercó. Su aliento cálido. Yo tampoco. Y entonces. Me besó. Fue un beso desesperado. Lleno de años reprimidos. Caímos en el sofá. Manos explorando. Cuerpos fusionándose en un frenesí que borraba el mundo. Pero al terminar. El pánico me invadió. ¿Qué hemos hecho? Susurré. Él sonrió, lo que debíamos. Pero yo sabía que era el comienzo del infierno. Esa noche. Solo. Me enfrenté a la realidad, amaba a Santiago. Pero nuestro amor era una bomba de relojería en una sociedad que aún juzgaba. María. Pablo. Mi familia. Todos serían víctimas colaterales. El BKCH ya no era AM, estaba a punto de explotar. Los días posteriores al beso fueron un infierno disfrazado de paraíso. Santiago y yo nos veíamos a escondidas. Robando momentos en mi apartamento o en paseos nocturnos por el Darro. Donde el agua murmuraba secretos que no podíamos decir en voz alta. El sexo era intenso. Primitivo. Un desahogo para años de represión. Pero cada caricia venía con una sombra, el miedo a ser descubiertos. Esto es real. Raúl. Me decía él. Su voz ronca contra mi piel. Yo asentía. Pero en mi mente. El pánico crecía como maleza en los jardines abandonados de Granada. Pablo seguía siendo el centro de mi rutina. Lo cuidaba con ternura. Pero ahora cada mirada del niño me recordaba la traición. María confiaba en mí. Y yo la apuñalaba por la espalda con su propio hermano. ¿Estás distraído últimamente?, me dijo ella un día. Sirviéndome café. Sonreí, es el trabajo. Mentira. Era el peso de la doble vida. Santiago. Divorciado y con un pasado heterosexual. Luchaba con sus propios demonios. Nunca pensé que sentiría esto por un hombre. Confesó una noche. Fumando en la terraza. Me aterroriza. A mí también. Pero el amor nos cegaba. La sociedad nos apretaba como una tenaza. En el instituto. Oí rumores sobre un profesor gay en Málaga que había sido acosado hasta renunciar. Esos desviados no deberían enseñar a niños, comentó un colega. Callé. Pero la rabia me corroía. Mi familia me visitaba esporádicamente, mi madre. Con sus rosarios. Me preguntaba por novias inexistentes. Raúl. ¿El tiempo pasa? Cada palabra era un recordatorio de mi fracaso. Santiago y yo discutíamos en susurros, ¿cuándo lo decimos? Nunca. Respondía yo. El silencio era nuestra cárcel. El BKCH se profundizaba.
Santiago empezó a presionar por más, quiero que seamos abiertos. Pero en Granada, donde la Semana Santa aún paralizaba la ciudad con procesiones de penitentes. Ser gay era un acto de rebeldía. Recordaba amigos que habían salido del armario y perdido todo, trabajos, familias. Yo no era valiente, era un cobarde que se conformaba con migajas. Las noches se volvían insomnes. Mi mente un laberinto de dudas. ¿Valía la pena? Pablo me abrazaba, tío Raúl. Te quiero. Y yo me rompía por dentro. Una tarde. María me confrontó sutilmente. Santiago habla mucho de ti. Mi corazón se detuvo. Es un buen tipo. Respondí evasivo. Ella sonrió. Pero sus ojos dudaban. El estrés me consumía, perdí peso. Mis clases se volvieron mecánicas. Santiago notaba mi deterioro, estás sufriendo por nada. ¿Nada? Era todo, mi identidad. Mi vida. En una discusión acalorada. Le grité, no entiendes. Para ti es nuevo. Para mí es una guerra diaria. Él se fue enfadado. Y yo me quedé solo con mi agonía. La de Nenen alcanzó su pico. Caminaba por la carrera del Darro, viendo el alambre iluminado. Y me sentía insignificante. ¿Por qué no podía amar libremente? España había progresado. Pero en el sur, las raíces conservadoras eran profundas. Santiago me llamó, necesito verte. Nos encontramos en un bar escondido en el Albaicín. No puedo seguir así. Dijo. O lo asumimos o terminamos. Lágrimas quemaban mis ojos. No estoy listo. Él se fue, dejándome en un vacío abismal. Entonces vino el turning point. Una noche, María irrumpió en mi casa. ¿Furiosa? Había encontrado mensajes en el teléfono de Santiago. ¿Eres un pervertido? ¿Con mi hermano? ¿Usando a mi hijo? Sus gritos resonaron como truenos. Pablo lloraba en el fondo. Santiago llegó, intentando calmarla. Pero ella lo abofeteó. Los dos sois unos enfermos. Me quedé paralizado. El mundo derrumbándose. El secreto revelado. El dolor crudo. Me sentí expuesto. Vulnerable. Como si me hubieran arrancado la piel. Caí en un abismo. Días de aislamiento. Sin comer. Sin dormir. El dolor era físico, un nudo en el estómago. Lágrimas incontrolables. Santiago intentaba contactarme. Pero yo lo ignoraba. ¿Era esto el fondo? Sí. Telite emocional. Un vacío donde antes había esperanza. Granada se volvía gris. El sol un enemigo. Pensé en huir. En desaparecer. Pero el recuerdo de Pablo me retenía, su inocencia destruida por nuestro egoísmo. El shock de la confrontación me dejó en un estado de parálisis absoluta. Pasé días encerrado en mi apartamento. Las persianas bajadas. Ignorando llamadas y golpes en la puerta. El teléfono vibraba con mensajes de Santiago, Raúl. Háblame. Podemos arreglarlo. ¿Pero arreglar qué? El daño era irreparable. María me había llamado pervertido. Y esa palabra se clavaba en mi mente como un cuchillo oxidado. Recordaba mi infancia en el pueblo.
donde maricón era el insulto supremo. Ahora, a los 32, volvía a ser ese niño asustado. El dolor evolucionó, del shock inicial a una tristeza profunda. Luego a una rabia sorda. Caminaba por mi casa como un fantasma, mirando fotos de Pablo que había guardado. Él era la víctima inocente. Y yo el monstruo que lo había usado. Santiago, con su fuerza aparente, también sufría, lo sabía por sus mensajes cada vez más desesperados. Pero yo estaba demasiado roto para responder. Granada. Fuera. Continuaba su vida, el bullicio de la Plaza Nueva. El aroma de tapas en los bares. Yo. Dentro. Me pudría. Mi familia llamó. Alertada por rumores. Mi madre, Raúl. ¿Qué pasa? María dice cosas horribles. Mentí, es un malentendido. Pero el peso de la mentira me asfixiaba. En el espejo. Veía a un hombre derrotado, ojeras profundas. Barba descuidada. ¿Esto era yo? El turning point me había empujado al abismo. Y no veía salida. Pensamientos oscuros me visitaban, ¿y si terminaba todo? Pero el instinto de supervivencia, terco, me retenía. Santiago irrumpió una noche. Forzó la puerta. Su rostro demacrado. No puedes ignorarme. Gritamos, acusaciones volaron como balas. Tú me empujaste. Le dije. Y tú te escondiste. Respondió. Terminamos en la cama. No por amor, sino por desesperación. Al amanecer. El silencio era ensordecedor. María no nos perdonará. Murmuró. Lo sé. Pero en ese momento. Algo cambió, el telit se resquebrajó. Dando paso a una determinación fría. Decidí enfrentar la realidad. Fui a casa de María. Temblando. Ella abrió. Ojos rojos. Vete. Pero insistí, déjame explicar. Dentro. Pablo jugaba ajeno. Lo siento. Dije. No usé a tu hijo. Solo. Amo a Santiago. Las palabras salieron. Crudas. Liberadoras. Ella lloró, eres mi amigo. ¿Por qué no dijiste? Explicó su rabia, miedo por Pablo. Por la sociedad. En Granada. La gente habla. Asentí. Pero por primera vez. No me importó. El dolor me había endurecido. Santiago y yo hablamos honestamente. Tenemos que decidir. Dijo. Elegimos intentarlo. Pero con cautela. Pero el Vic ACH no acababa, María nos dio un ultimátum, no cerca de Pablo. Eso dolió más que nada. Perdí al niño que amaba como un hijo. Las noches se volvieron solitarias. El eco de su risa un fantasma. Santiago se mudó conmigo. Un paso audaz. Pero la presión externa crecía, vecinos murmuraban. Colegas en el instituto me miraban diferente. El clímax se acercaba. Una cena familiar, mis padres vinieron a Granada. Santiago insistió en estar. Es hora. Mi padre. Un hombre rudo de campo. Se sentó rígido.
Raúl. ¿Quién es este? ¿Mi pareja? El silencio fue como una bomba. Mi madre lloró, Dios mío. Mi padre explotó, no en mi familia. Gritos. Acusaciones. Eres una vergüenza. Por primera vez. No callé. Soy yo. Aceptadlo, oídos. Santiago me apoyó, lo amo. Mi padre se fue furioso. Mi madre dubitativa. Esa noche. En el clímax emocional. Corté lazos. Si no me aceptáis. No os necesito. Lágrimas. Pero liberación. Santiago y yo nos abrazamos. Exhaustos. No fue ruidoso. Pero fue catártico, decir lo no dicho. Rechazar el sacrificio. El mundo no cambió. Pero yo sí. Tras el clímax. El mundo no se derrumbó. Pero se resquebrajó. Mi familia se distanció, mi padre no respondía llamadas. Mi madre enviaba mensajes culpables. Reza. Raúl. Dios perdona. Pero yo no necesitaba perdón, necesitaba paz. Santiago y yo nos mudamos a un apartamento en el centro. Lejos del albaicín y sus recuerdos tóxicos. Era un comienzo. Pero el precio era alto, Pablo ya no era parte de mi vida. María. Aunque suavizó su postura. Mantuvo distancia. Por el bien del niño. Dijo. Entendí. Pero dolía como una herida abierta. Santiago pagó su precio, perdió trabajos por rumores. Amigos lo evitaron. Nunca pensé que sería así. Confesó una noche. Bebiendo en la terraza con vistas al Genil. Pero por ti. Vale. Su IHN era palpable, por haber tardado en admitir su bisexualidad. Por herir a su hermana. Yo. Mientras. Luchaba con mi propia culpa. En el instituto. Enfrenté acoso sutil, notas anónimas. Miradas. Pero no cedí, pedí apoyo al director. ¿Quién? Sorprendentemente. Me respaldó. España ha cambiado. Dijo. No del todo. Pero suficiente. La curación fue lenta. Caminábamos por Granada de la mano. Desafiando miradas. Al principio. Temblaba, luego. Me enorgullecía. Santiago y yo profundizamos, terapias. Conversaciones hasta el amanecer. Fui cobarde. Admití. Todos lo somos al principio. Respondió. Reencontramos a Pablo en parques. Supervisados. Su sonrisa inocente curaba un poco el daño. María. Con tiempo. Perdonó, os quiero a los dos. No fue fácil, hubo lágrimas. Discusiones. Pero la verdad liberaba. En el trabajo. Me volví activista sutil, hablaba de diversidad en clases. Inspirando alumnos. Un chico gay me confesó, gracias. ¿Profe? Eso valía el dolor. Santiago encontró empleo en construcción. Lejos de prejuicios. Nuestra vida se normalizó, cenas con amigos nuevos. Viajes a la costa. Pero las cicatrices quedaban, noches de insomnio. Donde revivía el rechazo. El precio fue real, perdí familia.
Pero gané autenticidad. Mi padre llamó un día, lo siento. No fue mágico. Pero un paso. Vivíamos. No sobrevivíamos. Granada. Con su sol implacable. Se volvió aliada, testigo de nuestra resiliencia. Los meses pasaron. Y la vida se asentó en una rutina que, por primera vez, sentía auténtica. Santiago y yo compartíamos mañanas de café en la plaza de Iberrambla, donde el bullicio de la ciudad nos recordaba que no éramos anomalías, sino parte del tapiz humano. Pablo visitaba ocasionalmente. Su risa un bálsamo para las heridas pasadas. María, reconciliada, nos invitaba a cenas familiares, somos familia. Al fin y al cabo, el perdón no borraba el dolor, pero lo mitigaba. Reflexionaba en paseos por la Alhambra, ¿valió la pena? Sí. El amor, aunque complicado, me había forzado a ser yo. Santiago, mi ancla, me decía, somos más fuertes juntos. Y lo éramos. En una España que evolucionaba. Encontramos nuestro lugar, no perfecto, pero nuestro. Al final. En una noche estrellada. Mirando el cielo desde el mirador de San Nicolás. Pensé, la verdadera libertad no es ausencia de cadenas, sino elegir romperlas. Y en esa elección, encontré paz.